El CEO millonario ve a unas gemelas vender un gatito para salvar a su madre. Sus vidas cambian por completo. Señor, ¿no quiere llevarse este gatito? Tomás Beltrán se detuvo en seco. Dos niñas idénticas de unos 6 años sostenían un pequeño gato anaranjado junto a un cartón que decía: «Paga lo que puedas, estamos desesperadas». «¿Cuánto cuesta?», preguntó sin pensar. «Lo que usted pueda dar», respondió una de ellas, la de coletas más desarregladas. «Mi mamá está muy enferma y necesitamos dinero para sus medicinas». Tomás sacó 500 pesos de su cartera y se los extendió. Las niñas abrieron los ojos como platos. «¿En serio?», susurró la otra gemela. «Sí, pero me llevo al gato». «Gracias. Gracias», gritaron al unísono y corrieron hacia la farmacia de la esquina. Tomás se quedó ahí parado, sosteniendo un gato que no había planeado tener, preguntándose qué diablos acababa de hacer. Tenía 32 años, dirigía una empresa de seguridad digital exitosa y nunca en su vida había tenido una mascota, pero algo en esas niñas lo había tocado. Decidió seguirlas con la mirada, las vio entrar a la farmacia y hablar animadamente con el farmacéutico. Cuando salieron, una de ellas cargaba una bolsa blanca con medicamentos. Al pasar junto a él, el viento movió la bolsa y Tomás pudo ver claramente el nombre escrito en la etiqueta. Sarah Navarro. Se le heló la sangre. Sarah Navarro. Ese nombre había estado enterrado en su memoria durante 7 años, pero ahí estaba, resurgiendo como un fantasma del pasado. «¿Están seguras de que es para su mamá?», les preguntó a las niñas, que ya se alejaban. «Sí, para Sarah Navarro», respondió una sin voltear. «Está en el Hospital San Rafael». Tomás las vio perderse entre la multitud del centro de la Ciudad de México. El gato maulló en sus brazos como si quisiera decirle algo. Sarah Navarro, la mujer de la limpieza que había trabajado en su primera empresa, la mujer con la que había tenido una relación breve pero intensa cuando él apenas era un programador junior. Mujer a la que había dejado cuando lo ascendieron, porque pensó que ella no encajaba en su nueva vida de ejecutivo. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicaciones, caminó hasta su auto, un BMW negro estacionado a 2 cuadras con el gato todavía en brazos. No podía ser coincidencia. Esas niñas tenían que ser, no era imposible. Habían pasado 7 años. Si Sara hubiera estado embarazada, él lo habría sabido, ¿o no? Se montó en el auto y puso al gato en el asiento del copiloto. El animal lo miraba con ojos verdes, como juzgándolo. «¿Qué opinas?», le preguntó al gato. «¿Crees que debo ir al hospital?». El gato maulló una vez, como diciendo. Obi Tomás encendió el motor, pero no se movió. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Sarah Navarro. Después de todos estos años, su nombre había aparecido de la forma más inesperada. Recordó la última vez que la había visto. Ella limpiando las oficinas un viernes por la noche, él trabajando hasta tarde en su nueva oficina de gerente. Se habían cruzado en el pasillo y ella le había sonreído, pero él había fingido no verla. Al lunes siguiente, Sara ya no estaba. Su supervisor le dijo que había renunciado. Nunca intentó buscarla. Ahora, 7 años después, sus hijas, porque tenía que aceptar la posibilidad de que fueran sus hijas, estaban vendiendo gatos en la calle para pagar las medicinas de su madre enferma. Arrancó el auto. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. El Hospital San Rafael estaba a 20 minutos de ahí, pero Tomás condujo despacio, dándose tiempo para pensar qué le diría a Sara si la encontraba. ¿Cómo explicaría 7 años de silencio? Llegó al hospital y se estacionó. El gato seguía en el asiento del copiloto observándolo. «Tú te quedas aquí», le dijo. «Esto es algo que tengo que hacer solo». Entró al hospital y se dirigió a recepción. «Busco a Sarah Navarro», le dijo a la enfermera. «Es familiar». «Soy un amigo». La enfermera revisó la computadora. «Habitación 304, pero las visitas terminan en 1 hora». Tomás tomó el elevador con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el hospital podían escucharlo. Llegó al 3er piso y caminó por el pasillo hasta encontrar la habitación 304. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera pudo ver una cama con una mujer dormida, conectada a un suero, incluso demacrada por la enfermedad. La reconoció inmediatamente. Era Sarah. Y al pie de la cama, en 2 sillas pequeñas, estaban las gemelas que le habían vendido el gato, haciendo tarea en silencio. Tomás se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que las piernas no lo sostenían. No había duda. Esas niñas tenían sus ojos, su misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraban. Eran sus hijas.
Tomás no durmió esa noche. Se quedó despierto en su departamento, mirando al gato anaranjado, que ahora dormía en su sofá de cuero italiano, y pensando en las dos niñas del hospital, sus hijas, porque no podía negarlo más. Tenían sus mismos ojos café, la misma barbilla pronunciada, incluso la misma manía de morderse el labio inferior cuando estaban nerviosas. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo para regresar al hospital, pero se detuvo. No podía llegar así como así. Necesitaba un plan. Primero fue a una floristería y compró un ramo pequeño. Después a una panadería y compró pan dulce. Tenía que parecer un visitante normal, no un hombre desesperado por respuestas. Llegó al hospital a las 9. Las niñas ya no estaban, pero Sara seguía ahí despierta mirando por la ventana. Se veía más delgada de lo que recordaba, más frágil, pero seguía siendo hermosa. Tocó la puerta suavemente. «Se puede, Sara». Volteó y por un momento su rostro no mostró expresión alguna. Después sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido sorpresa, dolor o ira. Tal vez las tres cosas. Tomás dijo simplemente, «Hola, Sara». Se quedaron mirándose en silencio. 7 años se condensaron en esos segundos. Él recordó sus manos limpiando escritorios, su risa cuando le contaba chistes malos durante los descansos, la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin emoción en la voz. «Me enteré de que estabas enferma. Quería verte». Sara soltó una risa amarga. «¿Te enteraste? ¿Cómo? Finalmente decidiste leer tus mensajes». Tomás frunció el ceño. «¿Qué mensajes?» «No finges, Tomás. Te busqué durante meses. Te mandé emails, lame. Hasta fui a tu oficina. Tu secretaria siempre me decía que estabas ocupado, que no podías atenderme». El estómago de Tomás se contrajo. Elena, su secretaria de entonces, la mujer que había trabajado con él durante 3 años, que siempre se quedaba hasta tarde, que lo miraba de una forma que él había decidido ignorar. «Sara, yo nunca recibí ningún mensaje tuyo. Por favor». Sara cerró los ojos. «No me hagas esto, no después de tanto tiempo». «¿Por qué me buscabas?», preguntó Tomás, aunque ya conocía la respuesta. Sara lo miró fijamente. «Porque estaba embarazada, Tomás, porque esperaba gemelas tuyas, y pensé que tenías derecho». «A saberlo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Tomás se sentó pesadamente en la silla de visitantes. «Gemelas, Luna y Alma. Tienen 6 años. Son idénticas, como seguramente ya te diste cuenta, si las viste ayer». «¿Cómo sabes que las vi?» «Porque llegaron a casa contando que un señor muy elegante les había comprado el gato por 500 pesos. Describieron tu auto, tu ropa, incluso mencionaron tu reloj. No hay muchos hombres que paguen 500 pesos por un gato callejero». «Tomás». Tomás se pasó las manos por el cabello. «Sara, te juro que nunca recibí tus mensajes. Si los hubiera visto». «¿Qué? ¿Habrías venido corriendo? ¿Habrías dejado tu nueva vida de ejecutivo para estar con la mujer de la limpieza y sus bebés?» La pregunta dolió porque tenía razón. En ese entonces él estaba obsesionado con su ascenso, con encajar en su nuevo mundo. Probablemente habría encontrado una excusa para alejarse de Sara de todas formas. «No lo sé», admitió. «Tal vez no, pero tenía derecho a decidir. Y yo tenía derecho a decírtelo». Sara tosió y Tomás notó lo pálida que estaba. Se levantó y le sirvió agua del vaso que había en la mesa. «¿Qué tienes exactamente?» «Anemia severa. Mi cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Es tratable, pero caro. Por eso las niñas estaban vendiendo el gato». Tomás sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi lo tumbó. «Necesitas dinero para el tratamiento, digo». Sara lo miró con cansancio. «No quiero tu dinero, Tomás. No vengo de caridad». «No es caridad. Si son mis hijas, son tus hijas», lo interrumpió Sara. «Pero eso no te convierte automáticamente en su padre. Quiero hacerme una prueba de paternidad». «No hace falta. Míralas bien y lo sabrás». Tomás asintió. Era cierto. No necesitaba ninguna prueba para saber que esas niñas eran suyas. Puedo conocerlas, hablar con ellas, digo». Sara cerró los ojos. «No sé, Tomás. Han vivido 6 años sin padre. Están acostumbradas. No quiero que las confundas con promesas que no vas a cumplir. No haré promesas que no pueda cumplir, como la promesa de que me llamarías cuando te ascendieron». Tomás no tuvo respuesta para eso. Se levantó y puso las flores y el pan en la mesa. «Voy a averiguar lo que pasó con tus mensajes», dijo. «Y Sara,
Siento mucho no haber estado ahí. Salió del hospital con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Sus hijas habían crecido sin él y eso era culpa suya. Sin importar quién hubiera bloqueado los mensajes de Sara, Tomás llegó a su oficina como un huracán. Elena Vázquez ya no trabajaba ahí desde hacía 3 años, pero él tenía sus contactos. La encontró trabajando en una empresa de contabilidad en la Roma Norte. La llamó y le pidió que se vieran para tomar un café. Elena aceptó con esa misma voz dulce que él recordaba, esa que siempre le había parecido un poco empalagosa. Se encontraron en un Starbucks a las 2 de la tarde. Elena había cambiado poco. El mismo cabello teñido de rubio, las mismas uñas perfectas, la misma sonrisa que trataba de ser seductora. Tomás, qué sorpresa, dijo ella dándole un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. Te ves muy bien, Elena. Necesito preguntarte algo importante. Claro, lo que sea. Tomás se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos. ¿Recuerdas a Sara Navarro? El rostro de Elena cambió sutilmente. La sonrisa se mantuvo, pero algo en sus ojos se endureció. ¿Sara? Sí. La de la limpieza. ¿Por qué? ¿Alguna vez trató de contactarme? ¿Emails? ¿Llamadas? ¿Algo? Elena tomó su café lentamente, como si necesitara tiempo para pensar. No recuerdo por qué lo preguntas, Elena. Tomás se inclinó hacia adelante. Necesito que me digas la verdad, es importante. Ella suspiró y bajó la mirada. Tal vez 1 o 2 veces. Pero Tomás, tú estabas tan ocupado con tu ascenso, con los nuevos proyectos. Pensé que no querías distracciones. ¿Qué tipo de contacto? Emails, principalmente algunas llamadas. Una vez hasta fue a la oficina, pero estabas en junta. Tomás sintió que la sangre se le helaba. ¿Y qué hiciste con esos emails? Los eliminé. ¿Los eliminaste? Elena se retorció en su asiento. Tomás, yo solo quería protegerte. Esa mujer no era para ti. Tú tenías un futuro brillante por delante. Estabas construyendo algo importante. No podía dejar que alguien como ella arruinara todo eso. Alguien como ella, ya sabes, una mujer de la limpieza, sin educación, sin clase. Tú merecías algo mejor. Tomás se levantó bruscamente, tiró la silla hacia atrás. Varias personas voltearon a verlos. Merecía algo mejor como tú. Elena se sonrojó. Yo solo pensaba en tu bienestar. En mi bienestar o en el tuyo. Tomás, por favor, siéntate. La gente nos está viendo. Me importa, madre. La gente. Tomás se inclinó sobre la mesa. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Tienes idea? Solo protegí tu carrera. Sara estaba embarazada. Elena, embarazada de gemelas, mis hijas, y por tu culpa nunca me enteré. El rostro de Elena se descompuso completamente. No lo sabía. No lo sabías o no te importó saberlo. Elena empezó a llorar, pero a Tomás ya no le importaba. Se dio la vuelta y salió del café, dejándola ahí sentada con su culpa y sus lágrimas falsas. Manejó de regreso al hospital en piloto automático con las manos apretadas al volante. Elena había destruido su oportunidad de ser padre desde el principio. Había robado 6 años de la vida de sus hijas. 6 años que nunca podría recuperar. Cuando llegó al hospital, visitó primero la oficina de administración. Vengo a preguntar sobre los gastos médicos de Sara Navarro, habitación 304. Es familiar. Soy el padre de sus hijas. La administrativa revisa la computadora. El tratamiento completo cuesta aproximadamente 150,000 pesos. Ya han pagado 30,000, pero deben 120,000 más. Tomás sacó su tarjeta de crédito. Pague todo y quiero que pongan los mejores doctores disponibles en su caso. Señor, son muchos procedimientos. No me importa el costo. Pague todo. Subió a la habitación 304. Sara estaba despierta leyendo un libro. Las niñas habían llegado de la escuela y hacían tarea al pie de la cama. Tomás. Sara lo saludó con cautela. Hola. Él miró a las niñas. Hola, chicas. ¿Me recuerdan? Soy el señor que les compró el gato ayer. Una de ellas, la de las coletas más desarregladas, lo miró con curiosidad. ¿Cómo está el gatito? Muy bien. Está en mi casa durmiendo en el sofá. ¿Le pusiste nombre? Todavía no. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy Luna, dijo la de las coletas. Y ella es Alma. Es mi hermana gemela, pero yo nací 3 minutos antes. Mucho gusto, Luna y Alma. Yo soy Tomás. Sara los observaba en silencio. Tomás se acercó a ella. Hablé con Elena. Sara cerró el libro y admitió que bloqueó todos tus mensajes.
Los eliminó porque pensaba que yo merecía algo mejor. Sara no mostró sorpresa, solo cansancio. Ya me lo imaginaba. Sara, yo no sabía nada. Te juro que si hubiera recibido aunque sea uno de tus emails. Ya no importa, Tomás. Sí importa. Importa mucho. Una de las niñas, Alma, los miraba con curiosidad. ¿Ustedes se conocen? Sara y Tomás se miraron. Era el momento de la verdad. Sí, dijo ese. Era suavemente. Tomás y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Es tu novio?, preguntó Luna. No, mi hija, es un amigo. Tomás sintió que esa palabra amigo le dolía más de lo que esperaba, pero era lo que había por ahora. Un amigo que quiere ayudar, añadió él. Sara salió del hospital una semana después. Tomás había pagado todo el tratamiento sin que ella lo supiera hasta el último día, cuando la administrativa le entregó el alta y le dijo que no debía nada. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó Sara cuando él llegó a visitarla esa tarde. Era lo correcto. Te dije que no quería tu dinero. No es dinero, es responsabilidad. Sara lo miró largo rato como tratando de descifrar sus intenciones. Las niñas y yo nos vamos a casa mañana. Lo sé. ¿Necesitan que las lleve? Podemos tomar el metro. Sara, por favor, déjame ayudar. Ella suspiró. Está bien, pero con condiciones, las que quieras. Primero puedes ver a las niñas, pero eso no significa que vamos a ser una familia feliz de película. Segundo, no les digas que eres su papá hasta que yo lo considere apropiado. Tercero, si en algún momento decides que esto es demasiado complicado y te quieres ir, me lo dices antes de que ellas se encariñen más. ¿Entendido? ¿Estás seguro? Porque ser padre no es solo pagar cuentas médicas, Tomás. Es estar presente todos los días, aguantar berrinches, ayudar con tarea, limpiar vómito cuando se enferman, estoy seguro. Sara lo estudió con la mirada. Veremos. Al día siguiente, Tomás llegó al hospital con su BMW. Sara se veía mejor, aunque todavía pálida. Las niñas estaban emocionadas de salir. ¿Ese es tu carro?, preguntó Luna impresionada. Sí, les gusta. Está padrísimo, gritó Alma. Podemos poner música. Durante el trayecto a casa, las niñas hicieron 1000 preguntas, que si tenía más carros, que si vivía solo, que si el gato ya tenía nombre. Tomás respondía pacientemente, disfrutando sus voces, sus risas. Sara vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores, un lugar modesto pero limpio, con 2 recámaras diminutas y una sala que también hacía de comedor. ¿Quieres pasar?, ofreció Sara sin mucho entusiasmo. Solo un momento. El departamento estaba ordenado, pero era evidente que el dinero era escaso, los muebles eran viejos, las paredes necesitaban pintura, la televisión era de esas antiguas de tubo. ¿Puedo ver al gatito?, preguntó Luna. No está aquí, está en mi casa, pero pueden visitarlo cuando quieran. ¿En serio? Tomás miró a Sara, quien asintió casi imperceptiblemente. En serio. Los siguientes días, Tomás estableció una rutina. Pasaba por las niñas después de la escuela y las llevaba a su departamento 1 hora. Ellas jugaban con el gato, que ya había bautizado como Naranja por sugerencia de Luna, y él les ayudaba con la tarea. Sus hijas eran inteligentes. Luna era más extrovertida y habladora, mientras que Alma era observadora y cautelosa. Ambas eran buenas estudiantes, aunque a Luna se le dificultaban las matemáticas y a Alma le costaba trabajo el español. ¿Por qué ayudas tanto a mi mamá?, le preguntó Alma un día mientras Luna jugaba con Naranja. Porque me importa. Tu mamá y yo fuimos amigos hace mucho tiempo. ¿Y por qué dejaron de ser amigos? Tomás no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que él había sido un cobarde? A veces los adultos cometen errores, dijo finalmente. ¿Y ahora quieres ser su amigo otra vez? Sí. Y también quiero ser su amigo si me dejas. Alma lo miró con esos ojos café que eran idénticos a los suyos. Está bien, pero no le hagas daño a mi mamá otra vez. La seriedad con la que lo dijo le partió el corazón. Una niña de 6 años no debería tener que proteger a su madre de esa manera. No le haré daño, prometió. Los fines de semana, Tomás empezó a llevarlas al parque o al cine. Siempre regresaba con ellas a casa para cenar y Sara siempre lo invitaba a quedarse. Al principio él declinaba, pero poco a poco empezó a aceptar. Sara cocinaba simple pero sabroso. Quesadillas, sopa de pasta, pollo guisado, comidas que él nunca había aprendido a hacer, acostumbrado como estaba a cenar en restaurantes caros o pedir comida a domicilio. ¿No sabes cocinar?,
Le preguntó Sara una noche al verlo tan torpe cortando cebolla. La verdad no mucho. ¿Qué comes normalmente? ¿Comida de restaurante o del súper de esas que vienen listas? Sara sacudió la cabeza. Las niñas deberían aprender a cocinar. Es importante. Enséñamelas y a mí también si quieres. Sara lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Esa noche Sara le enseñó a hacer arroz rojo. Tomás quemó la primera tanda, pero la segunda salió comestible. Las niñas se rieron viendo sus intentos. Torps de Manger la sarten. Cuando se fue esa noche, Tomás se dio cuenta de que había pasado 4 horas en ese departamento pequeño y se había sentido más en casa que en su lujoso penthouse. Por primera vez en su vida estaba aprendiendo a quedarse. Un sábado por la mañana, Tomás llegó al departamento con una caja envuelta en papel de regalo. Sara lo recibió en la puerta, todavía en pijama, con el cabello recogido en una cola desordenada. ¿Qué es eso? Un regalo para las niñas. Tomás, no necesitas comprarles cosas todo el tiempo. No es algo que compré, es algo mío. Sara frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Luna y Alma estaban viendo caricaturas en la televisión, todavía en pijama también. Tomás, gritó Luna al verlo. ¿Trajiste a Naranja? No, pero traje algo mejor. Puso la caja en la mesa y las niñas se acercaron curiosas. Cuando la abrieron encontraron un juego de Legos viejos, con la caja original amarillenta y las instrucciones dobladas. ¿Qué es? Preguntó Alma. Era mío cuando tenía su edad. Es para construir una casa. Luna tomó una pieza y la examinó. ¿Tú jugabas con esto? Mucho. Era mi juguete favorito. Sara se acercó y miró la caja. Era evidente que había sido muy usada, muy querida. ¿Por qué nos das algo tan importante para ti? Tomás se encogió de hombros. Porque creo que ustedes le van a dar mejor uso que yo guardándolo en una bodega. Las niñas vaciaron la caja en la alfombra y empezaron a separar las piezas por colores. Tomás se sentó en el suelo con ellas y comenzó a ayudarlas a construir. Mira, primero hacemos la base así, les explicó, mostrándoles cómo encajar las piezas. Alma, que había sido la más reacia a acercarse a él, se sentó a su lado y empezó a imitar sus movimientos. Luna, como siempre, hablaba sin parar, inventando historias sobre quien viviría en la casa que estaban construyendo. Sara los observaba desde el sofá con una taza de café en las manos. Había algo en la escena que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. Tomás en el suelo, con su ropa cara arrugándose en la alfombra vieja, explicándoles pacientemente a sus hijas cómo construir una casa de juguete. Después de 2 horas habían terminado una casa pequeña pero perfecta, con ventanas, puerta y hasta un jardincito. «Quedó padrísima», exclamó Luna. «Podemos hacer muebles para adentro», sugirió Alma. «La próxima vez», dijo Tomás. «Ahora creo que su mamá quiere que desayunen». «Ay, no tengo hambre», protestó Luna. «Yo sí», dijo Alma. «Y tú también tienes hambre, Luna. Tu panza hizo ruido hace rato». Sara se rió y se levantó del sofá. «Voy a hacer hotcakes. ¿Te quedas, Tomás?» «Si no molesto, no molestas». Mientras Sara cocinaba, Tomás ayudó a las niñas a recoger los legos. Alma se quedó a su lado, más callada que de costumbre. «¿Pasa algo?», le preguntó él. «¿Tú no tienes hijos?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque eres muy bueno explicando cosas, como los papás de mis amigas». Tomás sintió un nudo en la garganta. «No, no tengo hijos». «¿Te gustaría tener?». Sara dejó de batir la mezcla de hotcakes y aguzó el oído. «Sí», respondió Tomás con honestidad. «Me gustaría mucho». «¿Y por qué no tienes?». Porque antes pensaba que no estaba listo, y ahora creo que tal vez sea muy tarde». «No eres tan viejo», dijo Alma con seriedad. «Mi maestra dice que su esposo tuvo un bebé a los 40 años. Yo no parezco tan viejo, no, solo un poquito». Tomás se rió. «Gracias por el cumplido». Desayunaron hotcakes con miel y fresas. Las niñas platicaron sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre la tarea que tenían que entregar el lunes. Tomás las escuchaba fascinado por sus conversaciones, por la forma en que veían el mundo. Después del desayuno, decidieron ver una película juntos. Sara sugirió algo animado, pero las niñas querían ver una de aventuras. Al final eligieron una de piratas que no era muy violenta. A mitad de la película, Luna se quedó dormida recargada en el brazo de Tomás. Alma siguió viendo, pero se fue acercando poco a poco hasta que también se recargó en él. Sara los miró desde el otro extremo del sofá.
Tomás tenía a sus dos hijas dormidas contra él y había algo en su expresión que ella no había visto antes, una ternura, una paz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Se durmieron, susurró él. Siempre se quedan dormidas viendo películas los sábados. Las despierto. No, déjalas. Se quedaron así media hora más en silencio, mientras en la televisión los piratas buscaban tesoros. Sara estudió el rostro de Tomás. Ya no era el joven ambicioso que ella había conocido. Tenía líneas alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes, pero también algo que antes no tenía. Paciencia. Tomás dijo suavemente. Sí, de verdad quieres esto. Estar aquí con ellas conmigo. Él la miró por encima de las cabezas de las niñas. Más de lo que he querido algo en mi vida. No es fácil tener hijos. Nunca es fácil. Lo sé. ¿Lo sabes o crees que lo sabes? Tomás movió cuidadosamente el brazo donde Luna se había recargado que ya se le estaba durmiendo. Tienes razón. Creo que lo sé, pero quiero aprenderlo de verdad. Sara asintió lentamente. Está bien, pero paso a paso. Sí, paso a paso. Esa tarde, cuando Tomás se fue, Sara se quedó largo rato mirando la casa de Legos que habían construido juntos. Era pequeña y simple, pero perfecta en su sencillez, como muchas cosas importantes en la vida. El email llegó un martes por la mañana. Tomás estaba en su oficina revisando propuestas cuando vio el remitente Claudia Mendoza, antigua compañera de Elena en la empresa donde habían trabajado juntos. El asunto decía información que debes saber. Tomás abrió el mensaje con curiosidad. Hola, Tomás. Sé que hace años que no hablamos, pero ayer me enteré por casualidad de tu situación con Sara Navarro y siento que debo decirte algo. Cuando Elena renunció hace 3 años, dejó algunos archivos personales en su computadora. Yo estaba a cargo de limpiar el equipo antes de dárselo al siguiente empleado y encontré una carpeta con emails y registros que creo que te van a interesar. Elena me hizo jurar que nunca te diría nada, pero después de saber que Sara estuvo enferma y que tienes hijas con ella, no puedo quedarse callada. ¿Podemos vernos? Tomás leyó el mensaje 3 veces. Le respondió inmediatamente pidiendo que se vieran esa misma tarde. Se encontraron en un café en Polanco. Claudia llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión de culpa en el rostro. Perdóname por tardar tanto en decirte esto. Empezó. Pero Elena me convenció de que era por tu bien. ¿Qué tienes ahí? Claudia abrió la carpeta y sacó varios papeles. Copias de emails, registros de llamadas, incluso notas escritas a mano. Elena guardó todo. Cada email que Sara te mandó, cada llamada que hizo, cada vez que fue a la oficina. Mira. Tomás tomó los papeles con manos temblorosas. El primer email estaba fechado apenas una semana después de que él la había evitado en el pasillo. Tomás, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame Sara. El segundo, 2 semanas después. Tomás, sé que estás ocupado con tu nuevo puesto, pero de verdad necesito verte. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo necesito decirte algo. Sara. El tercero, 1 mes después. Tomás, estoy embarazada. Son gemelas. Sé que esto cambia todo, pero pensé que tenías derecho a saberlo. No te pido nada, solo que sepas que van a tener una hermana o hermano. Por favor, contéstame. Sara. Tomás sintió que el mundo se le caía encima mientras leía email tras email. Sara le había escrito durante 6 meses, al principio con esperanza, después con desesperación, finalmente con resignación. El último email decía simplemente: entiendo que no quieres saber nada de mí ni de las bebés. No te voy a molestar más. Solo quería que supieras que nacieron el 15 de marzo. Se llaman Luna y Alma. Son preciosas y están sanas. Tienen tus ojos. Adiós, Tomás. Hay más, dijo Claudia suavemente. Registros de llamadas. Elena anotaba cada vez que Sara llamaba y que le decía. Tomás revisó las notas. La letra de Elena era redonda y cuidadosa. Sara Navarro llamó a las 10:30 a. Dice que necesita hablar contigo sobre algo urgente. Le dije que estaba en junta. Sara Navarro llamó otra vez. Dice que está embarazada. Le dije que no podía atenderla y que no volviera a llamar. Sara Navarro vino a la oficina. Traía barriga de embarazada. Le dije que estaba de viaje y que mejor buscara al padre verdadero de sus bebés. Esa última nota hizo que Tomás cerrara los puños. Elena escribió esto. Sí. Y hay más. También anotaba cuando Sara fue a la oficina. Fueron como 10 veces en total. Tomás siguió leyendo. Elena había sido cruel, despiadada.
Le había dicho a Sara que él ya tenía novia, que no quería saber nada de mujeres de la limpieza, que si seguía molestando iba a llamar a seguridad. ¿Por qué Elena guardó todo esto? Creo que pensaba que algún día tú se lo ibas a agradecer como si fuera una prueba de su lealtad hacia ti. Tomás se quedó mirando los papeles largo rato. 6 años de vida perdidos, 6 años en los que sus hijas crecieron sin él, en los que Sara luchó sola, en los que él siguió su vida creyendo que había hecho lo correcto. Claudia, ¿puedo quedarme con esto? Por eso te lo traje. Y Tomás, lo siento mucho. Debía haberte dicho antes, no es tu culpa. Pero sí era culpa suya. En parte él había creado el ambiente donde Elena se sintió con derecho a tomar esas decisiones por él. Y ha sido tan obsesionado con su carrera que no notó las señales. No se dio cuenta de que Elena estaba enamorada de él. No cuestionó por qué Sara había desaparecido tan repentinamente. Esa noche fue al departamento de Sara. Ella estaba ayudando a las niñas con la tarea de matemáticas cuando él tocó la puerta. «Hola», dijo Sara sorprendida. «No sabía que venías hoy. Necesito enseñarte algo». Sara vio la carpeta en sus manos y algo en su expresión. «Niñas, vayan a su cuarto a jugar un rato. Los adultos necesitamos hablar». Cuando se quedaron solos, Tomás puso la carpeta en la mesa. «Encontré los emails que me mandaste y los registros de todas las veces que trataste de contactarme». Sara se puso pálida. «¿Cómo?» Una excompañera de Elena los guardó. «Aquí está todo. Cada email, cada llamada, cada vez que fuiste a la oficina». Sara abrió la carpeta y empezó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aquí dice que le dijiste que ya tenías novia», murmuró. «Nunca dije eso. Nunca tuve novia en esa época. Y aquí dice que me dijiste que buscara al padre verdadero de mis bebés». «Sara, yo nunca dije nada de eso. Nunca supe que me habías buscado». Sara cerró la carpeta y se limpió los ojos. «¿Por qué me enseñas esto? Porque quiero que sepas que todo lo que sufriste, toda la humillación que pasaste, no fue porque yo no quisiera saber de ti, fue porque Elena decidió por mí y eso no está bien». Sara se quedó callada largo rato. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo finalmente, «que una parte de mí siempre creyó que tú eras capaz de eso, de ignorarme, de pretender que no existía, porque ya lo habías hecho una vez en el pasillo». Tomás asintió. «Tenías razón en creer eso. Yo era capaz. Era un cobarde y un idiota. Pero Sara, si hubiera recibido aunque sea uno de esos emails, habría sido diferente. ¿Habría sido diferente o habrías encontrado otra excusa para alejarte?». Era una pregunta justa y Tomás no tenía una respuesta fácil. «No lo sé», admitió. «Tal vez, pero merecía la oportunidad de decidir». Sara asintió lentamente. «Sí, merecías la oportunidad». Se quedaron sentados en silencio con 6 años de malentendidos entre ellos, pero también con la verdad finalmente sobre la mesa. Los siguientes meses trajeron una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que se sentía natural. Tomás llegaba los martes y jueves después de la escuela para ayudar con la tarea, los sábados para llevar a las niñas al parque o al cine y los domingos para cocinar juntos. Sara había encontrado trabajo en una panadería cerca de su casa. El horario era mejor que el de limpieza nocturna y el tratamiento médico había funcionado. Ya no se veía pálida y cansada todo el tiempo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Tomás un domingo mientras pelaban papas para hacer sopa. «Bien, mejor. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando». «Me alegro». Sara lo miró de reojo mientras él luchaba con un pelador de papas. «Nunca cocinaste cuando eras niño». «Mi mamá tenía empleada doméstica y después de que murió, mi papá y yo comíamos pura comida de lata». «¿Cómo murió tu mamá?». «Cáncer. Yo tenía 12 años». Sara dejó de pelar papas. «Lo siento, no lo sabía». «No hay por qué saberlo. Pasó hace mucho. Por eso trabajas tanto para no pensar». Tomás se detuvo. Nadie le había hecho esa pregunta tan directa. Tal vez porque mi papá siempre me dijo que el trabajo era lo único en lo que podía confiar. «¿Y ahora qué piensas?». Tomás miró hacia la sala, donde Luna y Alma jugaban con Naranja. El gato había engordado desde que vivía con él y las niñas lo habían entrenado para que hiciera trucos. «Ahora pienso que mi papá se equivocó». Esa tarde decidieron decorar el departamento para Navidad. Aunque todavía faltaban 2 semanas, Sara había comprado un arbolito pequeño de plástico en el mercado, pero no tenía dinero para adornos. «Podemos hacer adornos nosotros», sugirió Luna. «¿Con qué?», preguntó Alma. «Con papel y colores. En la escuela nos enseñaron». Tomás fue a la papelería y compró cartulinas de colores, tijeras especiales para niños,
pegamento y brillantina. Cuando regresó, encontró a Sara limpiando la mesa para que pudieran trabajar ahí. ¿No tienes trabajo que hacer?, le preguntó ella. Sí, pero puede esperar. ¿No te van a regañar? Soy el jefe. ¿Quién me va a regañar? Sarah sonrió. Era raro verla sonreír así, sin preocupación, sin cansancio. Pasaron toda la tarde haciendo adornos, estrellas de papel dorado, copos de nieve con brillantina, angelitos recortados. Las niñas se mancharon las manos de pegamento y brillantina. Tomás se cortó el dedo con las tijeras. Sara se rió tanto que le dolió el estómago. Mira, hice un reno, dijo Alma mostrando una figura que parecía más bien un perro con cuernos. Está perfecto, dijo Tomás con toda seriedad. En serio, es el reno más bonito que he visto. Alma sonrió y corrió a pegarlo en el árbol. Cuando terminaron, el arbolito se veía ridículo y hermoso al mismo tiempo. Los adornos estaban chueco, había brillantina por todas partes y el reno perro de Alma colgaba de una rama que se doblaba por el peso. Quedó padrísimo, gritó Luna. Es el árbol más bonito del mundo, añadió Alma. Sara tomó una foto con su teléfono viejo. Para el recuerdo, explicó. Esa noche después de cenar y de que las niñas se fueron a dormir, Sara y Tomás se quedaron limpiando la mesa llena de recortes de papel. Gracias, dijo Sara de repente. ¿Por qué? Por esto, por estar aquí, por ser diferente de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Sara se encogió de hombros. Que te aburrirías, que después de unas semanas te darías cuenta de que tener hijas no es tan fácil como pensabas y te irías. Y ahora creo que tal vez te vas a quedar. Tomás dejó de limpiar y la miró. Me voy a quedar, Sara, todo el tiempo que me dejes. Las niñas ya se acostumbraron a ti. Si te vas ahora, las vas a lastimar. No me voy a ir. ¿Cómo puedo estar segura? Era una pregunta justa. Él la había lastimado antes, aunque no hubiera sido su intención, porque antes huía de las cosas que me daban miedo, y ahora la cosa que más me da miedo es perderlas a ustedes. Sara terminó de limpiar la mesa y se lavó las manos en el fregadero. Cuando se volteó, tenía los ojos brillosos. A veces pienso que esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto Sara señaló alrededor de ella la sala con el árbol chueco, los restos de brillantina en el suelo, las risas que todavía parecían flotar en el aire. Esto, tú aquí con nosotras, las niñas felices. Yo sintiéndome como si tuviera una familia completa por primera vez. Tomás se acercó a ella. La tienes. Tenemos una familia. Tenemos. Si tú quieres, si me dejas ser parte de esto. Sara lo miró largo rato como si tratara de leer su alma. Está bien, dijo finalmente. Pero nada de promesas románticas ni declaraciones cursis. Solo quédate. Say present, say real. Puedo hacer eso. ¿Estás seguro? Tomás miró el árbol de Navidad chueco. Pensó en Luna, durmiendo con su reno perro abrazado, en Alma que ahora le contaba secretos, en Sara que finalmente lo miraba sin dolor. En los ojos. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esa noche, cuando Tomás se fue a su casa, el departamento se sintió extrañamente vacío. Por primera vez, su penthouse lujoso le pareció frío y sin vida comparado con el departamento pequeño lleno de risas y brillantina. Era un viernes por la noche y las niñas habían tenido una semana pesada en la escuela. Luna se había peleado con su mejor amiga por un juguete y Alma había reprobado un examen de ciencias naturales. Ambas estaban de mal humor y habían discutido durante toda la cena sobre quién podía usar primero la tablet que Tomás les había regalado la semana anterior. Yo llegué primero, gritó Luna. Pero tú la usaste ayer, respondió Alma. No es cierto. Sí, es cierto. Sara se masajeó las sienes. Había sido un día largo en la panadería. Se había levantado a las 5 de la mañana y lo último que necesitaba era una pelea entre sus hijas. Ya basta las 2, dijo con voz cansada. Nada de tablet hoy. Se van a bañar y a dormir. No es justo, protestaron al unísono. La vida no es justa. Vámonos. Tomás las ayudó a bañarlas, lo cual fue toda una aventura, porque Luna no quería lavarse el cabello y Alma insistía en que el agua estaba muy fría. Después las ayudó a ponerse las pijamas, les leyó un cuento corto y finalmente las arropó. «¿Mañana si podemos usar la tablet?», preguntó Luna con ojitos de borrego. «Si se portan bien», respondió Tomás. «Y podemos ir al parque. Si su mamá quiere y podemos jugar con Naranja». «Luna, ya duérmete», intervino Sara desde la puerta. «Ya hiciste muchas preguntas». Cuando por fin se durmieron, Sara y Tomás regresaron a la sala.
Sara se dejó caer en el sofá con un suspiro. Están más inquietas últimamente, dijo. Son niñas. Es normal. Sí, pero antes no eran así. Antes eran más tranquilas. Tomás se sentó a su lado. ¿Crees que es por mí? Sara lo pensó un momento. Tal vez. No sé si están confundidas sobre tu papel aquí. A veces te ven como papá, a veces como amigo. Yo tampoco sé bien qué decirles. ¿Qué quieres que les digamos? No sé, Tomás, esa es la cosa. No sé qué somos nosotros. Se quedaron callados. Era una conversación que habían evitado durante meses. Tomás venía, jugaba con las niñas, cenaba con ellos, ayudaba con las tareas, pero nunca habían definido exactamente qué significaba todo eso. ¿Quieres que seamos algo?, preguntó él. ¿Tú qué quieres? Te pregunté primero. Sara sonrió levemente. Muy maduro de tu parte. Soy un hombre muy maduro. Sí, se nota por cómo te peleaste con Luna por el control remoto ayer. Tomás se rió. Ella cambió el canal justo en la parte más emocionante de la película. Sara sacudió la cabeza, pero estaba sonriendo. ¿Quieres café?, preguntó levantándose del sofá. Está bien. Sara fue a la cocina y puso agua a hervir. Tomás la siguió y se recargó contra el marco de la puerta, observándola moverse por la cocina pequeña. Sara sabía exactamente dónde estaba todo. Sus movimientos eran eficientes y automáticos. Había algo hipnótico en verla hacer cosas tan simples. ¿En qué piensas?, preguntó ella sin voltear. En que te ves bien aquí, natural. Es mi casa. No me refiero a no sé. Te ves como si supieras exactamente quién eres. Sara se volteó y lo miró con curiosidad. ¿Y tú no sabes quién eres? Antes creía que sí. Tomás Beltrán, CEO exitoso, departamento caro, auto alemán. Pero ahora no sé si esa persona era real o solo era una imagen que construí. El agua empezó a hervir y Sara preparó 2 tazas de café instantáneo. Le pasó una a Tomás y se quedaron parados en la cocina bebiendo café en silencio. ¿Sabes qué pienso yo?, dijo Sara después de un rato. ¿Qué? Que tal vez las 2 personas son reales, el CEO y el hombre que juega legos en el suelo con sus hijas. Sus hijas. Sara se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó ligeramente. Bueno, sí. Son tus hijas, pero no soy su papá. ¿Quieres serlo? Era la pregunta que habían estado evitando durante meses. Tomás puso su taza en el fregadero y se acercó a Sara. Más que nada en el mundo. ¿Y conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Tomás la miró a los ojos. Quiero despertarme aquí. Quiero desayunar contigo y con las niñas. Quiero ayudarlas con la tarea todos los días, no solo los martes y jueves. Quiero pelearme contigo sobre cómo disciplinarlas. Quiero preocuparme cuando se enfermen. Quiero y al Tomás. ¿Qué? Eso suena a que quieres una familia. Quiero esta familia, nuestra familia. Sara dejó su taza en el fregadero al lado de la de él. 2 tazas juntas, como 2 vidas que se habían encontrado después de años de andar separadas. Está bien, dijo suavemente. Está bien, sí, pero con una condición, la que sea. Nada de mudanzas dramáticas ni cambios repentinos. Las niñas necesitan estabilidad. Si vamos a hacer esto, lo hacemos despacio, paso a paso, paso a paso. Sara se acercó a él y por primera vez en 7 años lo abrazó. No fue un abrazo romántico ni apasionado. Fue el abrazo de 2 personas que habían caminado mucho para llegar ahí, que habían sufrido y perdonado, que estaban cansadas de estar solas. Compraste un gato, murmuró Sara contra su pecho y acabaste ganando una familia. Tomás sonrió sin decir nada. Había cosas que no necesitaban palabras. A veces la presencia era suficiente. Afuera empezó a llover suavemente y desde el cuarto de las niñas se escuchó a Luna hablar en sueños. Sara se separó de él, pero no se alejó. ¿Te quedas a cenar mañana?, preguntó. ¿Quieres que me quede? Quiero que te quedes. Era una respuesta simple, pero significaba todo. 6 meses después, la vida había encontrado su ritmo. Sara salía de la panadería a las 3 de la tarde, justo a tiempo para recoger a las niñas de la escuela. Tomás había reorganizado su horario para trabajar desde casa los martes y jueves, y su oficina ya se había acostumbrado a que los viernes por la tarde fuera intocable porque tenía compromisos familiares. ¿Compromisos familiares?, le había preguntado su socio Ricardo con una sonrisa burlona. ¿Desde cuándo tú tienes familia? Desde hace poco, había respondido Tomás sin dar más explicaciones. Esa tarde de viernes, Tomás llegó temprano al departamento. Sara estaba preparando la cena y las niñas hacían tarea en la mesa del comedor. «Tomás», gritó Luna al verlo.
Ayúdame con las divisiones, no me salen. En un momento. Primero saluda como gente educada. Luna se levantó de la silla y le dio un abrazo. Alma siguió su ejemplo, aunque más tímidamente. En estos meses, Alma había empezado a llamarlo Tomás papá cuando estaba muy emocionada, pero luego se ponía roja y corregía a Tomás a secas. ¿A cómo les fue en la escuela?, preguntó él colgando su saco en el respaldo de una silla. Bien, respondió Alma, pero Luna se metió en problemas por hablar en clase. No me metí en problemas, solo me regañaron poquito. ¿Por qué hablabas en clase? Luna se encogió de hombros. Es que le estaba contando a Sofía que mi papá me va a llevar al zoológico el domingo. Sara se volteó desde la estufa y miró a Tomás. Era la primera vez que Luna lo llamaba papá delante de ellos. ¿Tu papá?, preguntó Tomás con cuidado. Luna se dio cuenta de lo que había dicho y se puso nerviosa. Ay, no dije mal. Quise decir Tomás. ¿Por qué dijiste mal? Porque tú no eres nuestro papá de verdad. Tomás se agachó para quedar a la altura de Luna. ¿Qué significa ser papá de verdad? Luna lo pensó seriamente. Pues vivir con nosotras y querernos y no irse nunca. Y yo hago esas cosas. Sí, pero no vives aquí. Y si viviera aquí, los ojos de Luna se abrieron como platos. ¿En serio? Tomás miró a Sara, quien asintió casi imperceptiblemente. ¿Les gustaría? Sí, gritó Luna. Alma, ¿oíste? Tomás va a vivir con nosotras. Alma dejó su lápiz y los miró a todos con expresión seria. Eso significa que ya vas a ser nuestro papá de verdad, si ustedes quieren. ¿Y mi mamá va a ser tu novia? Sara se puso roja hasta las orejas. Alma, esas son preguntas de adultos, pero quiero saber. Tomás se levantó y se acercó a Sara, quien seguía dándoles la espalda, fingiendo que removía la sopa. Sara, ¿quieres ser mi novia? Sara se volteó y le pegó suavemente en el brazo. No seas ridículo. No estamos en secundaria. Entonces, ¿quieres ser mi qué? Sara lo miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, esa mezcla de exasperación y cariño. Quiero ser tu familia y que tú seas la nuestra. Eso suena perfecto. Las niñas aplaudieron como si hubieran visto el final de una película romántica. ¿Eso significa que Naranja también va a vivir aquí?, preguntó Luna. Por supuesto. Sí, gritaron las dos al unísono. Esa noche, después de cenar y de ayudar a las niñas con la tarea, Tomás se quedó hasta que se durmieron. Sara estaba organizando las mochilas para el día siguiente cuando encontró un papel doblado en la mochila de Luna. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás. Sara desdobló el papel. Era un dibujo hecho con crayones, 4 figuras de palitos tomadas de la mano, una mujer con cabello largo, 2 niñas pequeñas y un hombre alto con corbata. Arriba, con letra chueca, pero clara, Luna había escrito: mi familia, la que tardó, pero llegó. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mira lo que escribió. Tomás leyó las palabras y sonrió. Tiene razón. Tardamos mucho, pero llegamos. Sara pegó el dibujo en el refrigerador al lado de las cuentas de la luz y los recordatorios de citas médicas. Era un lugar de honor en esa casa donde las cosas importantes siempre terminaban pegadas al refrigerador. ¿De verdad vas a mudarte aquí?, preguntó Sara. Es muy pequeño comparado con tu departamento. Es perfecto. Tiene todo lo que necesito. ¿Qué tiene? Tomás la abrazó por la cintura y señaló alrededor de ellos. La sala con el sofá viejo pero cómodo, la mesa donde ahora había libros escolares y crayones regados, el árbol de Navidad chueco que nunca habían quitado porque a las niñas les gustaba mucho. Tiene vida, tiene risas, tiene amor. Sara cerró los ojos y se recargó contra él. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que siento como si siempre hubiéramos sido una familia. Como si los últimos 7 años hubieran sido solo una pausa muy larga. Tomás besó la coronilla de su cabeza. Tal vez lo fueron. Tal vez necesitábamos esa pausa para convertirnos en las personas que podían hacer que esto funcionara. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre, pero adentro de ese departamento pequeño, en la colonia Doctores, una familia que había tardado 7 años en encontrarse finalmente estaba completa. Y en el refrigerador, el dibujo de Luna los miraba sonriendo, recordándoles que las mejores cosas de la vida siempre llegan cuando menos las esperas, pero exactamente cuando más las necesitas. Te tocó el corazón la historia de Tomás, Sara y las gemelas. Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero y las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Desde un simple gato vendido en la calle hasta convertirse en el hilo que une a una familia que el destino había separado.
El gato en la banqueta nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y que las segundas oportunidades existen cuando realmente las merecemos. La transformación de Tomás de un ejecutivo solitario a un padre amoroso y el perdón de Sara nos muestran el poder sanador del tiempo y la sinceridad. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que las familias se construyen con amor, paciencia y presencia, no solo con sangre. Suscríbete a nuestro canal para más historias que llegan directo al corazón, donde exploramos las conexiones humanas más profundas y los momentos que realmente importan en la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.